Buen día, te habla Piper del canal Piper in Pieces. Leer es algo para todo el mundo, algo que incluso nuestros personajes favoritos aman, así que veamos algunos de sus momentos con la lectura. Comencemos. Teen Titans Go! Independientemente de la calidad de la serie, este episodio me pareció muy divertido. En él, los titanes están aburridos, sobremanera. Entonces Raven, nuestra oscura heroína lectora, les ofrece algunos libros para entretenerse. Al principio reacios, los titanes comienzan a leer, y naturalmente se enamoran de los libros. Incluso cantan una canción al respecto. ¡Oh, sí! Cuando los titanes terminan sus libros y al no poder conseguir más libros de Raven, los titanes se desesperan, buscando en toda la torre algo que puedan leer. Finalmente, hallan un libro mágico antiguo y prohibido que Raven había ocultado. Libro que despierta para cada uno de ellos a los personajes de su libro favorito, en versiones malignas. Será tarea de los titanes detenerlos. Este es un episodio interesante si te gusta la lectura. ¡Me encantó mi libro! Los pelícanos son divertidos. Ellos me provocan splinters. Mighty Magic Swords, tal vez el episodio más reciente de esta lista. Se ve que los servicios heroicos de nuestros héroes son mucho más solicitados que los de su contraparte, los hechiceros, porque ya saben, hechiceros. ¡Hechiceros! ¡Para servicios mágicos superiores! Servicios. ¡Hechiceros! ¡Proveedores de poderosa prestidigitación! Proveedores. ¡Hechiceros! Al descubrir que Bember es una fan de una saga de libros en particular y en pos de robarse un cliente, los hechiceros deciden escribir un libro falso de esta nueva saga, para que Bember lo lea y se distraiga en su misión heroica, dejando a su hermano solo. No obstante, el libro falso es tan malo que solo molesta a Bember cada vez que lo lee, moleste que no se guarda para sí misma. ¿Podrán nuestros héroes completar su misión? Los Simpson. Los Simpson en la literatura se han encontrado muchas veces, suficientes como para hacer otro video, pero rescato este episodio. En él, Bart se encuentra con el número 1 del hombre radioactivo, que para su mala fortuna cuesta $100, un precio demasiado alto para él, problema con el que nos hemos encontrado todos los que buscamos obras de calidad. Pero volviendo con Bart, tras no conseguir nada de sus padres, y de trabajar semanas por 50 centavos, ¿50 centavos? termina con solo una fracción del dinero requerido. Y no sería sino con la ayuda de Martin y Milhouse que lograría alcanzar su meta de comprar la historieta, aunque esto terminaría siendo una adquisición muy peligrosa. South Park. En primera instancia vemos a los chicos en el bibliobús aprendiendo de la magia de la lectura. Más tarde nos enteramos de que ha ocurrido un crimen. En una granja cercana alguien ha cometido una felonía con una gallina y dejado una nota. Nota que el oficial del pueblo, el oficial Bart Brady, no puede descifrar, puesto que no sabe leer. Admitida su incompetencia, renuncia al puesto, dejando a South Park en un estado de anarquía absoluta. Para mantener el orden, el oficial es mandado a tomar clases con los chicos para aprender a leer. Mientras, el criminal de las gallinas continúa cometiendo sus felonías y dejando notas, pero esta vez en cada una deja una pista de dónde atacará a continuación. Pistas que oculta en obras literarias. Será tarea de los chicos ayudar al oficial Bart Brady a dar con el criminal usando la lectura como medio. My Little Pony. Después de tener un aparatoso accidente de vuelo, nuestra voladora atleta favorita, Rainbow Dash, queda confinada en una cama de hospital, sin nada que hacer. Queriendo animarla, Twilight le ofrece un libro del hospital para hacer que el tiempo sea más llevadero. Y entonces... ¿Qué es esto? Daring Do y la búsqueda de la estatua de Zafiro. Esta es la primera historia de la serie. Las tengo todas. ¡No, gracias! Yo no leo para nada. Soy una gran atleta. La lectura es para cerebritos como tú, Twilight. No te ofendas, pero yo no voy a leer. Es innegablemente, incuestionablemente poco genial. Después de hacer ese escándalo, poco a poco Rainbow agota sus opciones en cuanto a qué hacer para pasar el tiempo, así que muy a su pesar, le da una oportunidad al libro de Twilight. Poco a poco Rainbow va identificándose con el personaje principal y adentrándose en la historia, hasta descubrir que está demasiado inmerso, que le encanta, aunque esta nueva parte suya la avergüenza.
Día y noche, Rainbow queda sumergida en la historia, haciéndole un inconveniente las visitas de sus amigas, de las cuales quiere ocultar su nueva pasión. Nerviosa, Rainbow hace lo posible para despacharlas pronto, para seguir leyendo. Eventualmente llega el momento para darla de alta. De improviso, Rainbow deja el libro sin terminar, algo que no puede soportar. Y en pro de terminar su libro, hará lo que haga falta. Recuerden, la lectura es importante y es para todos. Así que, si crees que eres muy ignorante para leer, no lo eres. Hay libros de todos los niveles y puedes aprender de a poco, porque principalmente los libros son para eso, para aprender. Y si crees ser muy genial para leer libros, no lo eres. Nadie lo es. Creí que leer era solo para ponis inteligentes como tú. Rainbow Dash. Leer es algo que todo pony puede disfrutar si tan solo lo intenta. De hecho, el leer libros te puede hacer genial. Bueno, no en ese sentido, pero leer historias geniales es sin duda algo genial. Y esa sería la lista, de los episodios que recuerdo al menos. Si ustedes recuerdan más episodios sobre lectura, comenten aquí abajo, así podremos tener una nueva lista. Y cuéntenme, si encontraran el libro de Raven, ¿qué personaje de su libro favorito aparecería para atacarlos? ¿Por qué libro dejarían todo lo que tienen que hacer para no hacer nada más que leer? Si saliera una secuela mañana, ¡hay más que leer! ¿Cuál fue la obra que les costó mucho conseguir? ¿Qué libro estuvo cerca de ahuyentarlos de la lectura? ¡Capítulo 1! 20 minutos después. ¿Qué es lo que acabo de leer? ¡Es terrible! ¡Es lo peor que he leído! Debo estar equivocada. Capítulo 1. Después de otros 20 minutos. ¡Es de lo que recuerdo! ¿Cuál fue el libro que les hizo ver que amaban la lectura? No olviden suscribirse, dejar su like y compartir si les gustó el video. Yo soy Piper del canal Piper in Pieces y nos vemos después. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand